Alerta. Si alguna vez pensaste que podías huir de tu pasado, este es el momento de prepararte para una verdad brutal. Antes de sumergirte en este torbellino de ambición y arrepentimiento, dale me gusta a este video. Suscríbete para no perderte estos dramones de la vida real y comenta oro si crees que la riqueza lo justifica todo. Amasó una fortuna incalculable. Levantó un imperio inmobiliario que desafió al mismísimo cielo de Madrid y escaló las alturas vertiginosas del poder. Pero hace exactamente 20 años, Arturo Solís tomó una decisión despiadada y definitiva. Abandonó a su devota esposa por el frío y deslumbrante abrazo de su ambición sin límites. Las décadas pasaron, marcadas por un éxito desmesurado y una silenciosa, corrosiva vacuidad interna. Y entonces, en una fastuosa gala benéfica en el Hotel Palace, el pasado se materializó ante él. La mujer a la que descartó se hallaba frente a él, completamente transformada, irradiando una belleza madura y desconocida. Pero fue el apuesto joven a su lado, con unos ojos que eran un reflejo espeluznante de los suyos, lo que encendió una pregunta aterradora que amenazaba con derrumbar los cimientos de su realidad. Había vendido su alma no solo por riqueza, sino también por la pérdida de un legado que nunca supo que existía. Y el pináculo del poder y la raíz del olvido, el pináculo del poder y la raíz del olvido. Arturo Solís se encontraba en el precipicio de un trato monumental, de esos que transforman a empresarios comunes en auténticos titanes financieros. El aire de su opulento ático, ubicado en un rascacielos de la zona financiera de Madrid, vibraba con posibilidades incalculables. Desde sus ventanales panorámicos, las luces de la ciudad centelleaban como diamantes dispersos sobre un paño oscuro, reflejando la vasta riqueza que había logrado. Sin embargo, a pesar de las alturas vertiginosas de su logro, una sutil, casi imperceptible punzada de dolor residía en lo más profundo de su ser. Un fantasma persistente de una vida que había cortado sin piedad. 20 años atrás, Arturo no era el imponente Arturo Solís, magnate inmobiliario. Era simplemente Arturo, un joven emprendedor luchador, casado con Elena Vidal. Su modesto piso, en el barrio obrero de Vallecas, estaba a años luz de la jaula dorada que ahora ocupaba. Elena era su faro, su confidente más leal, la llama constante que aportaba calidez a su humilde morada. Ella fue la única que creyó en su visión cuando todos dudaban, invirtiendo sus escasos ahorros en sus primeras y precarias empresas, doblando turnos como maestra de infantil para mantener a flote sus finanzas. Su risa, una melodía que no había escuchado en lustros, solía llenar la pequeña y sencilla cocina. Sus manos, suaves pero marcadas por años de cuidado y trabajo, fueron las que habían secado sus lágrimas de frustración y sostenido la suya en los contados momentos de triunfo. Pero la ambición, ese implacable torrente, puede erosionar hasta el cimiento más sólido. A medida que las empresas de Arturo empezaron a consolidarse, se abrió ante él un mundo nuevo y vertiginoso. Uno de negociaciones millonarias, fiestas deslumbrantes y contactos con la élite. En ese nuevo mundo, Elena, con sus vestidos austeros y zapatos funcionales, comenzó a sentirse como un ancla, pero en un sentido diferente, más bien como una carga. Dejó de verla como la compañera incondicional y pasó a verla como una reliquia de un pasado que necesitaba olvidar. Un constante recordatorio de la pobreza que había jurado dejar atrás. El punto de inflexión
ocurrió con la adquisición del antiguo polígono industrial en la costa de Valencia. Era una propiedad enorme y en ruinas, pero Arturo proyectó en ella su visión de un complejo de lujo con apartamentos y espacios comerciales de primer nivel. El trato exigía un capital ingente y, lo más crucial, un compromiso total que consumiría su vida durante años. Elena, siempre con los pies en la tierra, había expresado su inquietud. «Arturo, ¿estás seguro? Es un riesgo gigante. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de empezar la familia que siempre quisimos?» Sus palabras, que antes le confortaban, ahora le sonaban a cadenas. «Familia, Elena, ¿sabes el significado de este trato? Esto ya no se trata solo de nosotros dos. Esto es un legado. Esto es riqueza de verdad». Su voz fue cortante, teñida de un resentimiento que incluso a él lo sorprendió profundamente. La ruptura y el ascenso solitario. La ruptura y el ascenso solitario. La discusión se intensificó, como ya era habitual en esos meses. Él empezó a pasar más noches fuera, justificándolo con reuniones estratégicas, largas jornadas y eventos de networking vitales. Elena, con su nobleza innata, intentó comprender, esforzándose por cerrar el abismo que crecía entre ellos. Le dejaba cenas calientes en el fogón, le enviaba mensajes llenos de ánimo, e incluso visitaba su pequeña y caótica oficina con dulces caseros, con la esperanza de revivir la intimidad sencilla que compartían. Sin embargo, cada gesto de amor se sentía para Arturo como una forma de asfixia sutil. El día en que la abandonó, la atmósfera estaba cargada de una finalidad no verbalizada. No hubo una escena dramática. Él no lloró ni alzó la voz. Simplemente preparó una pequeña maleta que contenía documentos y algo de ropa, bajo el pretexto de un largo viaje de negocios. Elena estaba de pie, inmóvil, en el umbral del dormitorio, sus ojos suplicando en silencio. «Necesito espacio, Elena», le dijo, con una voz carente de emoción. «Esto no funciona. No puedo construir un imperio si estoy constantemente atado». Él esperaba una explosión, un intento desesperado de retenerlo. En lugar de eso, Elena solo asintió, sus hombros cayendo. «Lo entiendo, Arturo», susurró con la voz casi inaudible. «Espero de corazón que encuentres lo que estás buscando». Esa tranquila aceptación, desprovista de ira o reproche, lo desarmó y lo inquietó más que cualquier pelea. Recordó la débil fragancia a lavanda de su jersey al pasar a su lado, la forma en que la luz matutina destacaba los pocos hilos plateados en su cabello oscuro. No se atrevió a mirar atrás. Subió a un taxi esperando en la acera, dejando atrás no solo a una esposa, sino una parte fundamental de sí mismo que dedicaría las próximas 2 décadas a intentar sepultar bajo el peso del éxito. Nunca la llamó. Nunca le escribió. Sus abogados se encargaron de los papeles del divorcio, un intercambio aséptico de documentos legales que cortó su vínculo como una cuchilla quirúrgica. Elena no exigió absolutamente nada, ni un céntimo de los modestos bienes que poseían. Su única petición fue recuperar su nombre de soltera. Vidal. Arturo firmó los papeles con desinterés, ya absorbido por los planos de su creciente imperio. Pausa para la reflexión. Si hubiera sido Elena, conociendo el carácter de Arturo, ¿habrías exigido más en el divorcio? ¿O su silencio fue un acto de dignidad superior? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Elena Vidal desapareció de su vida tan completamente como un sueño desvanecido al despertar. En los años venideros, Arturo Solís transformó Solís Global Holdings
en una fuerza colosal. Rascacielos por toda la península llevaban su nombre. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Vivía rodeado de jets privados, clubes exclusivos y una sucesión constante de mujeres bellas y ambiciosas que entendían perfectamente sus reglas. Cero complicaciones emocionales, cero compromisos, solo compañía fugaz. Amasó colecciones de arte, compró viñedos y vehículos de lujo que apenas usaba. Se convirtió en el epítome del poder, un testimonio de su determinación despiadada. Sin embargo, a pesar de su búsqueda interminable de más y más, el vacío persistía. Era una soledad sutil, insidiosa, oculta tras los brindis con champaña y el rugido del mercado bursátil. A veces, en las horas muertas de la noche, cuando la ciudad callaba y el ático se sentía inmensamente grande y vacío, el eco de la suave risa de Elena regresaba, una melodía fantasma que no podía acallar del todo. Él se convencía a sí mismo de que había tomado la decisión acertada, que Elena era una distracción. El éxito, se decía, exige sacrificios. Él había sacrificado a Elena y ahora era un rey. Pero el rey solía cenar en la soledad, rodeado de un botín que se sentía cada vez más hueco. 3. La metamorfosis de Elena y el nuevo ancla. La metamorfosis de Elena y el nuevo ancla. Mientras Arturo ascendía, Elena, por su parte, encaraba una realidad muy diferente. El abandono la había destrozado, dejándola a la deriva en el silencioso piso que de pronto se sentía inmenso y vacío. El shock inicial dio paso a un duelo profundo, no solo por la pérdida de un marido, sino por la destrucción de un sueño compartido. Pero Elena Vidal no era de las que se quedan lamentando. Poseía una fortaleza interior que Arturo nunca llegó a apreciar, una resiliencia nacida de una determinación tranquila. Su trabajo en el colegio se convirtió en su tabla de salvación, la risa inocente de los niños en un bálsamo para su espíritu herido. Asumió trabajos extra como tutora, ahorrando cada céntimo. Se mudó a un apartamento más pequeño y coqueto que aún albergaba recuerdos, pero menos dolorosos. Se matriculó en clases nocturnas, persiguiendo una antigua pasión por el diseño gráfico. Su talento, antes dormido, floreció bajo el terreno fértil de su recién descubierta independencia. Lentamente, con esfuerzo, Elena comenzó a reconstruir su vida emocional, ladrillo a ladrillo. Aprendió a valerse por sí misma, a prosperar no a pesar del abandono de Arturo, sino gracias a la libertad que, paradójicamente, éste le había proporcionado. La mujer tranquila y gentil que Arturo había dejado atrás estaba experimentando una metamorfosis, endureciéndose en ciertos aspectos, pero floreciendo en otros. Se despojó de la vieja piel de la dependencia, emergiendo más fuerte, más segura de sí misma y con una confianza serena que brillaba bajo su exterior todavía delicado. El vacío que sentía Arturo era precisamente el espacio que Elena había llenado con un propósito renovado y autodescubrimiento. Su negocio freelance, Estudio Elena Vidal, creció de manera constante. Superó los folletos locales y las pequeñas páginas web, atrayendo clientes de startups tecnológicas emergentes y firmas de moda boutique. Su estética única, pulcra, elegante e infundida de una sutil calidez, la diferenciaba. Encontró un estudio pequeño, bañado por el sol, en un enclave artístico de Barcelona, un lugar donde el aroma a café y creatividad se mezclaban en el aire. Sus días transcurrían inmersa en su trabajo.
Sus noches se llenaban de clubes de lectura, inauguraciones de galerías y cenas íntimas con un círculo de amigos muy queridos, personas que valoraban la autenticidad sobre la ostentación. Elena también cultivó otras pasiones. Empezó a hacer alfarería, encontrando una calma meditativa al modelar el barro con sus manos. Se ofreció como voluntaria en un refugio de animales local. Su compasión silenciosa era un consuelo para las criaturas abandonadas. Su vida se llenó de propósito, creatividad y una conexión humana genuina. Encontró la alegría en las cosas sencillas, en una taza de té perfecta, en los colores vibrantes de una hoja otoñal, en la satisfacción de terminar un proyecto de diseño desafiante. Estaba contenta, verdaderamente contenta, un estado del ser que Arturo había olvidado hacía mucho tiempo, o quizás nunca conoció. Uno de los cambios más significativos en la vida de Elena, sin embargo, llegó de forma tranquila e inesperada. Mientras rediseñaba la web de una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el talento artístico juvenil, conoció al Dr. Javier Ruiz. Javier era un historiador de arte brillante y de voz suave que formaba parte de la junta directiva de la organización. Sus interacciones iniciales fueron puramente profesionales, pero pronto las pasiones compartidas por el arte, la literatura y las noches tranquilas discutiendo ideas comenzaron a tejer un tapiz diferente. Javier era todo lo que Arturo no era: paciente, amable, profundamente empático y completamente desinteresado en la riqueza material, más allá de una vida cómoda. Él vio a Elena, la vio de verdad, más allá de su pasado, más allá de sus talentos. Vio la resiliencia en sus ojos, la calidez de su sonrisa, la profundidad de su espíritu. Su relación se desarrolló lentamente, deliberadamente, en marcado contraste con los romances fugaces en los que Arturo se involucraba. Javier era una presencia constante y segura, una mano gentil, un oído atento. Aportó una calma y estabilidad a la vida de Elena, una sensación de compañerismo que no se había dado cuenta de que todavía anhelaba. Después de 5 años de compañía tranquila, se casaron en una pequeña y emotiva ceremonia en un jardín botánico, rodeados de sus amigos más cercanos. Elena Vidal se convirtió en Elena Vidal de Ruiz, y con esa unión, un nuevo capítulo firmemente arraigado en el amor. Y la estabilidad comenzó. Por la colisión en el Ritz, la colisión en el Ritz. Arturo, completamente ajeno a estos desarrollos, continuó su marcha implacable. Estaba constantemente en las noticias, adquiriendo una participación mayoritaria en una importante firma tecnológica, lanzando una cadena de hoteles de lujo en Dubái, e incluso incursionando en empresas de turismo espacial. Su patrimonio neto se disparó a decenas de miles de millones. Había alcanzado la cima definitiva del éxito. Sin embargo, el vacío persistente seguía siendo un latido sordo bajo el rugido de sus logros. A veces se preguntaba por Elena, no con pesar, sino con una curiosidad distante, como quien se pregunta por un personaje de una novela olvidada. ¿Estaría feliz? ¿Se habría casado? Se la imaginaba instalada en una vida provincial tranquila, quizás todavía dando clases en infantil, viviendo una existencia simple, ajena a las deslumbrantes alturas que él había escalado. El pensamiento, se decía a sí mismo, confirmaba su elección. Él se había elevado, mientras que ella, presumía, simplemente había perdurado. No podía estar más equivocado. El destino, sin embargo, tiene una manera peculiar de orquestar encuentros, de volver a tejer hilos olvidados en el tapiz de la vida.
Arturo, a pesar de todo su poder, era solo un peón en este gran diseño. El escenario estaba listo para una confrontación, una colisión de pasado y presente, que destrozaría su mundo cuidadosamente construido y lo obligaría a enfrentarse al fantasma de la mujer que abandonó y la vida que nunca llegó a conocer. La gala benéfica anual de Solís Global Holdings no era solo un evento. Era la demostración palpable del reino personal de Arturo, un deslumbrante microcosmos de su dominio sobre el mundo financiero. Esa noche, el gran salón de baile del Hotel Ritz de Madrid resplandecía con los miles de rostros de la élite de España. Arturo, impecablemente vestido con un esmoquín azul medianoche hecho a medida, era el monarca indiscutible. Se movía entre la multitud con la soltura practicada de un diplomático experimentado, una sonrisa encantadora y casi sin esfuerzo dibujada en sus labios. Sus ojos, sin embargo, se mantenían afilados, evaluando cada saludo, cada cumplido, cada mirada fugaz en busca de oportunidades o amenazas. Estaba inmerso en un intercambio cortés, aunque tedioso, con la senadora Carmen Navarro, una figura poderosa en la política madrileña. Discutían las complejidades de las próximas reformas fiscales corporativas, una conversación que solía exigir su atención plena e inquebrantable. Sin embargo, mientras la senadora se extendía sobre las enmiendas legislativas, la mirada de Arturo, típicamente tan concentrada, se desvió distraídamente por la sala repleta, y entonces sus ojos se engancharon. Junto a la gran chimenea de mármol, donde un grupo de invitados se había reunido, estaba una mujer. Hablaba animadamente, con la cabeza ligeramente inclinada, y su risa, clara y melodiosa, se abrió paso distintivamente a través del pulido estruendo del salón de baile. El sonido en sí fue como una cuerda olvidada que resonó profundamente en su interior, un eco débil e inquietante de un pasado lejano que había compartimentado cuidadosamente. Era un timbre único, reconocible al instante para una parte de su mente que creía muerta. Frunció el ceño, formándose una pequeña arruga entre sus cejas. Lo descartó de inmediato. ¿Un truco de la acústica, tal vez? Rara vez, casi nunca, pensaba en ella, y ciertamente no aquí, entre los rostros relucientes de su vida actual, meticulosamente seleccionada. La idea de que Elena Vidal, la tranquila maestra de Vallecas, habitara este espacio opulento era absurda. Sin embargo, una atracción sutil e insistente, una curiosidad casi primitiva, lo obligó a mirar más de cerca, a registrar verdaderamente la figura junto a la chimenea. La mujer se giró, cambiando ligeramente su peso, y por primera vez, su perfil fue completamente visible. Su cabello, ya no solo de un simple tono oscuro, sino de un castaño lustroso, peinado en suaves y elegantes ondas, enmarcaba un rostro que había madurado con una gracia extraordinaria. Líneas de risa, no de preocupación, se arrugaban alrededor de sus ojos, y su sonrisa, al responder a algo dicho por otro invitado, era radiante, rebosante de calidez genuina y una serenidad interior que lo golpeó con profunda fuerza. Era innegablemente ella, Elena Vidal. Su respiración se cortó. Sintió un tirón repentino y desorientador, como si el sólido suelo de mármol bajo él hubiera caído varios metros. Esta no era la Elena que recordaba, la mujer tranquila y ligeramente apagada que había abandonado, y que, en sus propias y arrogantes estimaciones, había asumido que se había marchitado en su ausencia. Esta Elena irradiaba un aura de calma confianza,
una elegancia sofisticada que trascendía la simple belleza, emanando desde dentro en lugar de ser aplicada. Llevaba un vestido de noche de color verde esmeralda intenso, un tono que resaltaba la calidez de su tez, y brillaba sutilmente bajo los candelabros. Un nudo apretado y frío se formó en su estómago. ¿Cómo? ¿Quién la había invitado a este círculo exclusivo, a su gala benéfica? Su mente corría, luchando desesperadamente por conciliar la Helena desvanecida, casi espectral, de su memoria con la mujer vibrante y dueña de sí misma que tenía delante. La disonancia era discordante, amenazando con desentrañar la narrativa cuidadosamente construida de su pasado. Estaba a punto de disculparse bruscamente con la senadora Navarro, su compostura desmoronándose rápidamente, cuando otra figura entró en su campo de visión, atrayendo su atención con una sacudida casi visceral y enfermiza. De pie junto a Helena, con su mano casual e íntimamente apoyada en la parte baja de su espalda mientras ella reía, había un joven. Era alto, de hombros anchos, con una actitud segura pero accesible, que hablaba de una fuerza silenciosa y un aplomo interior. Y entonces, Arturo vio su rostro. Un mechón de cabello oscuro, quizás peinado un poco más suelto, pero innegablemente del mismo tono intenso y profundo que el suyo. Una mandíbula fuerte y definida, inquietantemente similar en su angularidad a la suya. Pero fueron los ojos los que realmente lo congelaron. Ojos profundos e inteligentes, un distintivo tono avellana, que siempre había sido el rasgo más comentado de Arturo, heredado directamente de su línea paterna. La mirada del joven se encontró con la de Helena, y una sonrisa tierna e íntima, llena de afecto mutuo, pasó entre ellos, una comunicación silenciosa de profunda conexión. El mundo pareció inclinarse violentamente sobre su eje, y el zumbido pulido de la gala se desvaneció en un murmullo distante y amortiguado. Arturo sintió un pánico frío filtrarse en sus huesos, una premonición tan poderosa y aterradora que le robó el aire de los pulmones. Este joven se parecía tanto a él, pero no al Arturo de su edad actual, con las líneas de estrés y cinismo grabadas alrededor de sus ojos y boca. Se parecía al Arturo de hace 25 años, antes de que la ambición lo consumiera, antes de que la búsqueda implacable de riqueza endureciera sus rasgos. Se parecía al hijo que Arturo había soñado vagamente, un dolor de miembro fantasma en su corazón que no se había dado cuenta de que aún existía. Murmuró una disculpa apresurada y apenas coherente a la senadora Navarro, quien lo miró con leve sorpresa, y se alejó tambaleándose de su conversación. Sus ojos permanecieron fijos, casi hipnotizados, en Helena y el joven. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber con una urgencia desesperada y demoledora. Se movió entre la multitud, empujando a invitados desconcertados. Una única pregunta desesperada resonaba como un toque de difuntos en su mente. ¿Quién es él? Justo en ese momento, vio a otra figura acercarse a la pareja. Era el esposo de Helena, Javier Ruiz, un hombre de aspecto distinguido, un poco mayor que Helena, con un aire de tranquila autoridad académica, ojos bondadosos y una sonrisa gentil que parecía irradiar calidez genuina. Javier colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Helena, y ella se giró hacia él, su rostro iluminándose con una expresión de profundo afecto y satisfacción que Arturo nunca había presenciado por completo durante su propio matrimonio. Una ola de celos inesperados, agudos, potentes y absolutamente humillantes, recorrió a Arturo. Este era su marido.
Este era el hombre que le había dado la vida que ahora vivía, la felicidad que Arturo le había negado, la estabilidad que él había ridiculizado. Observó paralizado cómo Javier Ruiz abrazaba al joven, un gesto familiar de calidez paternal. El joven, a su vez, abrazó a Javier, con un afecto y respeto genuinos evidentes en sus acciones. Eran una familia, una unidad amorosa y completa. Una familia de la que Arturo no era parte. Una familia donde un joven que se parecía sorprendentemente a él era un miembro querido e integral. Necesitaba acercarse, escuchar sus nombres, para confirmar o negar de alguna manera esta sospecha aterradora y cada vez más probable. Fingió un desvío hacia un bar cercano, sus movimientos rígidos y antinaturales, mientras navegaba por el borde del grupo, simulando admirar un cuadro abstracto grande y vibrante. Se esforzó por escuchar. Escuchó la voz de Elena, clara y cálida, resonando con una cómoda familiaridad. Javier, cariño, le estaba contando a Adrián sobre el nuevo proyecto de arquitectura sostenible. Está tan emocionado de contribuir. Adrián. El nombre solidificó la imagen, golpeándolo con la fuerza de un impacto físico. Logró captar la atención de un antiguo socio, el señor Harrison Davis, un gurú de relaciones públicas conocido por su conocimiento enciclopédico de la sociedad madrileña. Herrera, al notar la postura inusualmente rígida de Arturo, se acercó pesadamente. Arturo, viejo amigo. Gala maravillosa como siempre. La senadora me estaba contando sobre tu última obra filantrópica. Arturo forzó un tono casual, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Herrera, me alegro de verte. Oye, ¿quién es esa mujer encantadora junto a la chimenea con el caballero y el joven? Parecen bastante prominentes, pero no logro ubicarlos. Trató de que pareciera una curiosidad ociosa y pasajera. Herrera se asomó por encima de sus gafas de media luna, sus ojos centelleando. Ah, Elena Vidal de Ruiz, una mujer verdaderamente notable, Arturo. Elegante, aguda y con un ojo increíble. Dirige una firma de diseño de gran éxito, Estudio Elena Vidal, ¿sabes? Se ha hecho un nombre en el sector del diseño sostenible. Y ese es su esposo, el doctor Javier Ruiz, un renombrado historiador de arte de la Universidad Complutense. Muy filantrópicos, ambos, totalmente dedicados a las artes comunitarias, gente de gran valía. Herrera hizo una pausa y luego señaló a Adrián. ¿Y el joven? Ese es su hijo, Adrián Ruiz. Acaba de graduarse de la Politécnica de Madrid con honores. Un chico brillante que se dirige a la arquitectura sostenible, siguiendo los pasos de su padrastro, con esa pasión por el patrimonio y el entorno construido, pero con un toque moderno, por supuesto. Es su hijo. Hijo. La palabra golpeó a Arturo como un impacto físico, una onda de choque que reverberó a través de todo su ser. Su hijo, Adrián Ruiz, pero se parecía demasiado a él. Su mente dio vueltas frenéticamente, tratando de reconstruir una cronología fragmentada. Recordó el sueño compartido de tener hijos. Una realización fría y horrible comenzó a amanecer. Una verdad tan devastadora que amenazaba con destrozar su identidad cuidadosamente construida. ¿Y si Adrián no fuera el hijo de Javier Ruiz por sangre? ¿Y si Adrián fuera su hijo? Un hijo que había abandonado sin saberlo, junto con su esposa y su futuro compartido. El pensamiento era insoportable, un dolor desgarrador y nauseabundo en el pecho. Esta era una pérdida que no podía mitigar con una adquisición astuta o una OPA hostil.
Vas la confirmación silenciosa. La confirmación silenciosa. Arturo masculló otra excusa vaga a Herrera, con la voz apenas un susurro, y se retiró, buscando el alivio temporal del baño de hombres. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de disipar la niebla de incredulidad y terror. Tenía que saber. Tenía que acercarse a Adrián, estudiar sus rasgos, encontrar una prueba definitiva, confirmar o negar de alguna manera esta sospecha desgarradora que había echado raíces en su propia alma. Regresó al salón de baile, moviéndose ahora con un enfoque depredador y desesperado. Pasó junto a Elena y Javier, fingiendo un desvío hacia la barra. Mientras pasaba, captó un fragmento de la voz de Adrián, clara, segura e infundida con energía juvenil. Mamá, papá, voy a tomar una copa. ¿Necesitáis algo? El afecto casual en la voz de Adrián, la forma natural en que incluía tanto a Elena como a Javier, fue como un cuchillo girando en una herida abierta. Esta era su familia. Esta era la vida que Arturo había rechazado, la calidez y la conexión que había cambiado por un éxito frío y reluciente. Fue a la barra. Pidió un whisky solo, el líquido puro quemándole el camino por la garganta. Necesitaba un plan. No podía simplemente abordar a Elena después de 2 décadas, no con este secreto devastador flotando entre ellos, pero tampoco podía marcharse, no con esta pregunta persistente y aterradora, esta posibilidad que lo estaba consumiendo. Recordó una pequeña marca distintiva justo debajo del lóbulo de su oreja izquierda, un diminuto lunar oscuro que había heredado de su propio padre, una firma genética transmitida de generación en generación. Era un detalle menor, insignificante en el gran esquema de las cosas, pero en su estado actual, de certeza desesperada, parecía la llave innegable para desentrañar este misterio agonizante. Tenía que ver a Adrián de cerca, sin ser observado, para buscar esa marca. Pasó el resto de la noche acechando, observando, su mirada regresando repetidamente a Adrián. Lo observó moverse por la gala, entablando conversaciones con un encanto natural y una inteligencia que desmentían su juventud. Vio a Elena reír, sus ojos brillando, verdaderamente feliz. Vio a Javier Ruiz mirándola con una expresión de profunda adoración, un amor tranquilo y sólido que hablaba más fuerte que cualquier gran gesto. Y vio a Adrián, sus gestos, sus modales, su forma segura de sostenerse inquietantemente familiares, haciéndose eco de los propios movimientos de Arturo de hacía una vida. El pensamiento de que este joven vibrante, inteligente y bien adaptado pudiera ser su hijo, un hijo que nunca conoció, nunca nutrió, ni siquiera reconoció, era un peso atormentador y asfixiante en su pecho. A medida que la gala comenzaba a terminar lenta y graciosamente, Arturo vio a Adrián dirigiéndose al guardarropa, quizás preparándose para irse. Esta era su oportunidad. Era ahora o nunca. Se movió rápidamente, sus pasos urgentes, casi tropezando en su prisa, interceptando al joven justo cuando llegaba al mostrador. «Disculpa», dijo Arturo, su voz sorprendentemente firme, casi desprovista del temblor que sentía por dentro. «Adrián, ¿verdad? Soy Arturo Solís. Creo que conozco a tu madre, Elena». Trató de sonar casual, interesado. El magnate simplemente haciendo un conocido. Adrián se giró, sus ojos avellana, tan sorprendentemente parecidos a los de Arturo, se abrieron ligeramente con educada sorpresa. «Señor Solís», dijo, extendiendo una mano firme y cortés. Su agarre fue seguro, fuerte,
un espejo del propio de Arturo. Sí, Adrián Ruiz. Es un placer conocerle. Mi madre habla muy bien de la labor filantrópica de su fundación. Arturo fingió una sonrisa, agraciada y practicada, sintiéndose como un depredador disfrazado de cordero. El placer es totalmente mío, Adrián, respondió, su voz un poco ronca, apenas controlable. ¿Tu madre? Sí. Elena y yo nos conocimos hace muchos, muchos años. Es realmente maravilloso verla tan excepcionalmente bien. Claramente te has convertido en un joven notable. Herrera mencionó que te acabas de graduar en Arquitectura Sostenible de la Politécnica, dijo. Mientras Adrián hablaba, detallando sus estudios, sus aspiraciones, su pasión por el diseño ambientalmente consciente, su entusiasmo juvenil era contagioso. Y Arturo se encontró escuchando con una intensidad desesperada, no a las palabras, sino a los sutiles movimientos de la cabeza de Adrián, al ángulo de su rostro. Se inclinó sutilmente, acercándose un poco, tratando de obtener una vista mejor y sin obstrucciones del lóbulo de la oreja izquierda de Adrián. Su corazón martilleaba en su pecho, un tamborileo frenético contra sus costillas. El ruido del salón de baile se desvaneció de nuevo, reemplazado por el sonido ensordecedor de su propio pulso. Estaba allí, un lunar pequeño y oscuro, precisamente posicionado justo debajo del lóbulo, exactamente donde estaba el propio de Arturo, exactamente donde había estado el de su padre. Del mismo tamaño, del mismo tono, la misma curva sutil de la piel a su alrededor. El mundo se quedó en silencio y luego explotó. Todos los sonidos de la concurrida gala, la charla educada, la música distante, todo se desvaneció en un zumbido incomprensible y sin sentido. Todo lo que Arturo podía ver, todo en lo que podía concentrarse, era esa pequeña marca ordinaria, un testimonio silencioso e irrefutable. Adrián Ruiz no era solo un joven que se parecía a él. Adrián Ruiz era su hijo, un hijo que había abandonado sin saberlo, junto con la mujer que una vez había sido el centro tranquilo y duradero de su vida. Una ola de náuseas, fría y ácida, lo invadió, seguida de un arrepentimiento profundo y demoledor, tan inmenso que lo puso de rodillas internamente. 20 años de una vida que nunca había conocido, de un vínculo que nunca había forjado, de una familia que había descartado voluntariamente y sin piedad por la búsqueda vacía de poder. Había elegido el dinero, el poder aislado y la ilusión del éxito sobre una vida que claramente había florecido en algo hermoso y completo sin él. La amarga ironía de todo era un giro cruel y agonizante del cuchillo que atravesaba sus defensas cuidadosamente construidas. Logró balbucear algunas trivialidades más tensas. Su mente daba vueltas. Sus palabras se sentían ajenas en su propia boca. Terminó la conversación abruptamente, su urgencia apenas disimulada. Estrechó la mano de Adrián de nuevo, su agarre fuerte, casi desesperado, aferrándose a esta conexión fugaz e insoportable. Fue realmente un placer, Adrián, dijo. Su voz ronca, apenas un susurro. Un gran placer. Se alejó, dejando atrás a un Adrián Ruiz ligeramente desconcertado, y se hundió de nuevo en el anonimato arremolinado de la multitud que se retiraba, buscando solo escapar. Las luces de la ciudad, una vez un símbolo de su triunfo, de su alcance ilimitado, ahora parecían burlarse de él, su brillo deslumbrante iluminando el paisaje desolado y vacío que él mismo había creado. El fantasma de Elena, la mujer que había abandonado, había regresado, no como un recuerdo desvanecido,
sino como una realidad vibrante e innegable, sosteniendo la mano de un hijo que nunca supo que tenía. Su mundo cuidadosamente construido, su imperio de soledad, acababa de empezar a desmoronarse a su alrededor, dejándolo a la deriva en un mar de arrepentimiento tardío y abrumador. Esta es la confrontación y la paz de Elena. La confrontación y la paz de Elena. La revelación de la identidad de Adrián, su hijo, el que había abandonado sin saberlo, envió a Arturo Solís a un descenso en espiral. El orden meticuloso de su vida, construido sobre riesgos calculados y ambición fría, se hizo añicos. Se encerró en su ático, cancelando reuniones, ignorando llamadas. La imagen del rostro de Adrián, una versión más joven y pura del suyo, acechaba sus horas de vigilia e infiltraba su sueño inquieto. Estaba atormentado por las preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué Elena nunca se lo había dicho? Finalmente llamó a Herrera de nuevo, con la voz tensa. Herrera, necesito una investigación profunda. Elena Vidal de Ruiz, todo. Sus antecedentes, su negocio, su familia, su hijo, con la máxima discreción. A los pocos días, un dossier exhaustivo aterrizó en el escritorio de Arturo. Lo devoró. Cada página, una herida fresca. La firma de diseño de Elena era de hecho un gran éxito, especializada en marca sostenible para negocios con conciencia ecológica, muy lejos de sus propios negocios inmobiliarios depredadores. Su matrimonio con Javier Ruiz era un testimonio de estabilidad y respeto mutuo. Y luego, ahí estaba, una cronología detallada del nacimiento de Adrián. Adrián nació 6 meses después de que su divorcio se finalizara. Elena había estado embarazada cuando él se fue, embarazada de su hijo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No solo había abandonado a su esposa, había abandonado a su hijo nonato. La tranquila aceptación de Elena, su susurro, «Espero que encuentres lo que estás buscando», ahora resonaba con desgarradora claridad. Ella lo había sabido. Había cargado con su secreto, su hijo, sola, y había construido una vida hermosa sin él. La profundidad de la fuerza de ella y la magnitud imperdonable de su crueldad lo abrumaron. Necesitaba verla. Necesitaba disculparse, explicarse, aunque sabía que ninguna explicación sería suficiente. Encontró la dirección de su estudio en el dossier, un espacio encantador, lleno de luz en Barcelona. Condujo hasta allí, sus manos aferradas al volante, su corazón latiendo como un tambor contra sus costillas. Elena estaba en su escritorio, absorta en un proyecto de diseño, cuando él entró. El suave tintineo de la campana sobre la puerta la hizo levantar la vista. Sus ojos, aún avellana, pero ahora con un brillo acerado que él no había visto antes, se abrieron con incredulidad. «Arturo», dijo ella, su voz plana, desprovista de emoción. «¿Qué haces aquí?» Él se quedó de pie torpemente, empequeñecido por la vibrante obra de arte en las paredes, sintiéndose como un intruso en un santuario. «Elena», comenzó, con la voz ronca, «te vi en la gala, y Adrián», un destello de comprensión, rápidamente velado, cruzó su rostro. «Adrián es mi hijo», afirmó, su tono una clara advertencia. «Él también es mi hijo, ¿verdad?», espetó Arturo. «Se parece, tiene el lunar, lo sé». Elena lo miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, un suspiro escapó de sus labios, pesado con años de historia no dicha. «Sí, Arturo», dijo en voz baja. «Es tu hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Ocultárselo a ti?» La voz de Elena, aunque todavía suave,
ahora vibraba con una ira apenas contenida. Arturo, tú te fuiste. Saliste por la puerta sin mirar atrás. Me cortaste de tu vida por completo. Pensaste que yo era una carga, un obstáculo para tu ambición. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Perseguirte? ¿Rogarte que reconocieras a un niño que claramente no querías cuando ni siquiera podías reconocerme a mí? Sus palabras fueron precisas, cada una un dardo perfectamente dirigido. Él se encogió. Yo no sabía que estabas embarazada. No te habría importado, Arturo. Estabas obsesionado con tu imperio. Un bebé habría sido solo otra distracción. No estabas listo para ser padre. No estabas listo para ser esposo. No estabas listo para ser un hombre. Además, Javier es su padre. Él lo crió, lo amó, le enseñó todo. Ha sido el padre que Adrián merece, el que tú nunca pudiste ser. Quiero explicar, suplicó Arturo. Quiero enmendar, quiero conocerlo, a mi hijo. Elena se burló, un sonido amargo. Después de 20 años, después de que ha crecido hasta convertirse en un joven notable, gracias al amor y la guía de Javier, ¿crees que puedes simplemente volver a entrar en su vida y reclamarlo? Tú renunciaste a ese derecho el día que te fuiste. Por favor, Elena, rogó con la voz quebrándose. He cometido tantos errores. Lo lamento. Cada día. Mi vida está vacía. Todo esto, gesticuló vagamente a su vasto imperio invisible. No significa nada sin la familia, sin él. Elena lo miró entonces, una larga mirada evaluadora que pareció despojarlo de todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Vacío, Arturo. ¿Es por eso que finalmente has venido? No por Adrián, sino por ti mismo, porque tu gran imperio no llena el vacío que creaste». Su voz estaba teñida de una decepción escalofriante. «Ese parece ser tu problema, no el nuestro». «No», insistió, la desesperación coloreando su tono. «No, no es solo por mí. Veo qué clase de hombre es Adrián. Es todo lo que desearía haber sido. Es amable, inteligente, apasionado, y es mi hijo. Merezco conocerlo. Él merece conocer a su padre biológico, aunque sea un hombre defectuoso como yo». Elena suspiró de nuevo, pasándose una mano por el cabello. «Adrián lo sabe», dijo, sorprendiéndole. «Siempre lo ha sabido. Nunca se lo ocultamos. Javier y yo le dijimos la verdad cuando tuvo edad suficiente, con suavidad y cuidado. Le hablamos de su padre biológico, que se fue antes de que él naciera. También nos aseguramos de que supiera lo mucho que era amado por el padre que eligió criarlo». Arturo sintió una nueva ola de agonía. Adrián lo sabía, y aún así había abrazado a Javier como su padre. El rechazo, aunque no expresado por Adrián, era palpable. «Necesito hablar con él», dijo Arturo, con la voz apenas un susurro. «Solo una vez, para disculparme, para explicar, para darte las gracias, Elena, por haberlo criado para ser el hombre que es». Elena lo miró. Su expresión se suavizó, casi imperceptiblemente. «No puedo prometer nada, Arturo. Adrián es adulto. Es su decisión. Pero hablaré con Javier, y luego hablaré con Adrián. No esperes milagros, y no esperes que te acepte en su vida de la noche a la mañana, si es que lo hace». Él asintió con una profunda sensación de gratitud, mezclada con su persistente desesperación. «Gracias, Elena. Es todo lo que puedo pedir». Salió de su estudio, con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una astilla de esperanza, frágil como una telaraña. Titue, el encuentro final y la devolución del alma. El encuentro final y la devolución del alma. Pasó los siguientes días en agonizante anticipación, esperando una llamada que tal vez nunca llegaría. Una semana después, su teléfono sonó. Era Elena.
Adrián se reunirá contigo, dijo ella, su voz aún neutral. En un lugar neutral, elegido por mí. Este viernes, a las 6 de la tarde, en el Café Verde en la calle del Olmo. Solo tú y él. Sin expectativas, Arturo. El Café Verde era un lugar pintoresco y sin pretensiones, lleno del aroma a café recién hecho y el zumbido tranquilo de la conversación. Arturo llegó temprano, su corazón palpitando. Adrián ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, bebiendo una taza de té. Levantó la vista cuando Arturo se acercó, su mirada firme e inquebrantable. «Adrián», dijo Arturo, tomando el asiento frente a él. «Señor Solís», respondió Adrián, su tono educado pero distante. «Por favor, llámame Arturo». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Adrián, yo sé que lo sabes. Sobre mí, sobre nuestra conexión». Adrián asintió lentamente. Mi madre y Javier me lo contaron cuando tenía unos 10 años. Fueron muy abiertos al respecto. Dijeron que eras un hombre que tomó decisiones difíciles y que esas decisiones significaron que no estarías en nuestras vidas. Sus palabras eran tranquilas, desprovistas de ira, pero imbuidas de una dignidad silenciosa que era devastadora. «Cometí un error terrible, Adrián», comenzó Arturo, con la voz gruesa por la emoción. «Fui joven, tonto, cegado por la ambición. No vi lo que tenía en Elena. No te vi a ti. Ojalá pudiera volver atrás y cambiarlo, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es pedir disculpas. Desde el fondo de mi corazón, lo siento profunda y verdaderamente por haberte abandonado, por no haber estado allí, por no haber sido el padre que te merecías». Miró directamente a los ojos de Adrián, tratando de transmitir la inmensidad de su arrepentimiento. Adrián escuchó, su expresión indescifrable. «He tenido un padre maravilloso en Javier», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Él me enseñó todo lo importante. Estuvo allí para cada raspón de rodilla, cada obra de teatro escolar, cada desengaño amoroso. Él es mi padre, y mi madre es la mujer más fuerte y más increíble que conozco. Construyeron una vida juntos, una vida hermosa, y estoy muy agradecido de ser parte de ella». «Lo sé», susurró Arturo, con un sabor amargo en la boca. «Y lo veo, y les doy las gracias por ello, por darte una vida tan maravillosa, por haberte criado para ser tú». Un largo silencio se extendió entre ellos, interrumpido por el tintineo de las tazas de café. Arturo sintió que las lágrimas le picaban los ojos, lágrimas que no había derramado en décadas. «No espero que me perdones, Adrián», continuó Arturo, «o que me aceptes en tu vida, pero quería que lo escucharas directamente de mí. El arrepentimiento es inmenso, la pérdida es insoportable. Eres un joven verdaderamente excepcional, y verte, conocerte, me ha hecho darme cuenta del verdadero costo de lo que perseguí». Adrián finalmente lo miró, un cambio débil, casi imperceptible, en su expresión. «No te odio, Arturo», dijo, con la voz baja. «Entiendo que la gente comete errores, errores grandes. Mi vida ha sido buena. Soy feliz. Tengo una familia que me ama incondicionalmente». Hizo una pausa. «Y aunque aprecio tu disculpa y tu honestidad, no creo que tenga espacio para otro padre en mi vida en este momento. El que tengo es suficiente». Las palabras, pronunciadas sin malicia, pero con una certeza inquebrantable, fueron un golpe final, demoledor. Arturo había esperado una grieta, una pequeña abertura, pero los límites de Adrián eran claros, su lealtad inquebrantable. «Lo entiendo», dijo Arturo, la derrota pesando en su voz. «Gracias por reunirte conmigo, Adrián.
De verdad, significa mucho. Mientras se levantaba para irse, Adrián extendió la mano por la mesa, recogió un pequeño posavasos de cerámica pintado a mano, una pieza de alfarería, y lo empujó suavemente hacia Arturo. «Mi madre hizo esto», dijo Adrián. «Es una artista increíble. Es un recordatorio de que la belleza puede provenir de lugares inesperados, incluso de piezas rotas». Arturo tomó el posavasos, sus dedos trazando el delicado patrón. Era un gesto simple. Sin embargo, hablaba a gritos. Elena forjando belleza a partir de los fragmentos de su pasado destrozado. Miró a Adrián por última vez, su hijo, un reflejo tanto de su mayor arrepentimiento como del poder perdurable de un amor que él había abandonado. Mientras Arturo salía del Café Verde, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la calle del Olmo. El imperio que había construido parecía menos impresionante, menos sustancial. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no se medía en miles de millones, sino en la risa compartida, en los momentos tranquilos de conexión, en el amor nutrido y devuelto. Había pasado su vida persiguiendo sombras, solo para descubrir demasiado tarde que la verdadera luz siempre había estado justo más allá de su alcance, en la vida que había descartado. Había encontrado a su hijo. Sí, pero la amarga ironía era que solo lo había encontrado para reconocer el abismo profundo e infranqueable que él mismo había creado. El magnate que había abandonado a su esposa la había visto con un joven que se parecía a él, y en ese reconocimiento agonizante, finalmente vio el costo devastador y total de sus elecciones. Se quedó con un imperio y una vaciedad insoportable, un rey verdaderamente solo en su trono. Reflexión y despedida, reflexión y despedida. Esta historia es un viaje desgarrador que revela el profundo costo de la ambición desmedida y la increíble resiliencia del espíritu humano. La historia de Arturo Solís es un crudo recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en euros, sino en los lazos que forjamos y el amor que cultivamos. La fuerza tranquila de Elena y la lealtad inquebrantable de Adrián nos muestran que los nuevos comienzos pueden realmente florecer en los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, te agitó las emociones o te hizo reflexionar sobre tus propias elecciones de vida, por favor, dale un pulgar hacia arriba a este video. Compártelo con alguien que necesite un poderoso recordatorio sobre lo que realmente importa. Y suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que exploran las profundidades de la experiencia humana. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué harías tú si fueras Arturo? ¿Cómo intentarías enmendar el pasado? Déjanos tus ideas en los comentarios.